de Hugo Semelman, el argentino, donde él se piensa, ¿no?, la interacción de una serie de metodologías para hacer explicativo un evento que bien sea estructural o bien sea experiencial, ¿no? Es decir, cómo logramos hacer de la multiescalaridad histórica una explicación sustentable de transformaciones, y no solamente de transformaciones, sino de los horizontes de posibilidad o utopías, dice Hugo Semelman. Entonces, me parece a mí que en el caso de Hugo Semelman, la propuesta metodológica es muy interesante tanto para el debate político como para la construcción de futuros desde el pasado. No sé si me hago entender, pero la idea es desarrollar justamente a través de la ejemplificación de los hermanos Uribe Vélez y de las transformaciones políticas en torno al conflicto colombiano, las disputas tanto históricas como historiográficas, ¿verdad? Entonces, partamos por lo siguiente, ¿qué es entonces la microhistoria? Y acá vamos a tomar el registro de Carlo Ginzburg a través de una de sus obras, que han sido pues una de las obras titulares de lo que se ha denominado microhistoria, ¿no? El queso y los gusanos. Allí Ginzburg dice lo siguiente: el objeto de este libro no es tanto un individuo como una cultura. La cultura de un molinero del Friuli que vivió a fines del siglo XVI, ¿no? Entonces, a través de un sujeto se puede vertebrar la narrativa colectiva de un momento histórico. Vamos entonces a seguir pensando la microhistoria. En este caso, cuando hablamos de una biografía compartida, que es el caso de los hermanos Uribe Vélez, estamos hablando de una escala reducida, de una escala, si bien vivencial, también cultural y política, de una familia que ha roto experiencialmente también al siglo XX y al siglo XXI colombiano. Ya voy a sustentar por qué, ¿no? La profundidad del análisis, esto también es muy interesante para analizar de cara a la luz el análisis multiescalar que nos permite Semelman, ¿no? O sea, qué tipo de fuentes son las fuentes autorizadas dentro del discurso histórico y que sustentan de una u otra forma una hegemonía, ¿no? En este caso, pues yo vengo a estudiar en la Argentina con mi compañero acá presente, y nosotros vemos, por ejemplo, el proyecto Nunca Más, ¿no? El proceso de juicio y castigo a los militares, donde vamos a ver que hay asimetrías que tienen que ser susceptibles para el análisis jurídico e histórico. Es decir, en este caso, qué bonito que haya traído el tema de Palestina, porque viene a colación el tema de las asimetrías. Para mí en esta mesa hay que hablar del tema de las asimetrías necesariamente, pues en el caso del análisis de la Argentina, que nos sirve a nosotros como plafón para pensar experiencias de juicio, reconciliación, incluso de lucha, de memoria histórica, vamos a encontrar que una de las fuertes autocríticas que va a ser el primer texto de Nunca Más en Argentina tiene que ver con la responsabilidad del Estado, ¿sí? No es lo mismo la responsabilidad de un actor que cimenta el orden institucional de un Estado a la respuesta, bien sea insurgente e irregular. No es lo mismo. Hay una asimetría, tanto más porque se supone que el Estado Nacional tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, en el caso de la Argentina, vamos a ver que a través de esa autocrítica también se empezó a pensar autocríticamente el tema de las fuentes, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes que se validan en el relato histórico? Y acá tan importante, por ejemplo, hablar de Rodolfo Walsh, ¿sí? Rodolfo Walsh fue la persona que se inventó los 30.000. ¿Por qué decimos que se inventó? Porque evidentemente, como dice Benedict Anderson, pues toda nación hace parte de una invención colectiva, ¿no? Esto lo vamos a ver también en los últimos años, muy debatido, por ejemplo, por Shlomo Sand, el historiador israelí, que habla de la invención de Israel, la invención de lo judío, ¿no? La invención, no está mal pensarlo como una invención, en tanto son acuerdos colectivos, ¿no? No todo se trata entonces de una coacción, sino también de acuerdos colectivos que se van moviendo a este ritmo. Por ejemplo, el caso de Rodolfo Walsh, que es muy importante para pensar la articulación entre la micro y la macrohistoria. Rodolfo Walsh, a través de la carta a la Junta Militar, perdón, de 1976, estipula el número 30.000. Estipula en 1976 el número 30.000 detenidos desaparecidos en esta última dictadura cívico-militar. Y acá el cívico es muy importante.
¿Qué pasa? Que esa categoría, más allá de la afinidad, de lo chiquito, de si mataron a 30.000, 80.000 o 100.000, termina por convertirse en una categoría política, porque se habita colectivamente en una coyuntura de transformación histórica, ¿no? Que, entre otras cosas, tiraba por la borda por lo menos 70 años de golpes militares de parte de las Fuerzas Armadas de la Argentina, porque fue el último, ¿no? De varios. Entonces, en el caso de Rodolfo Walsh, a mí me sirve bastante porque Rodolfo Walsh lo que hace para vincular a la microhistoria con la macrohistoria es un ejercicio periodístico, algo que en la enseñanza de la historia se deja, ¿sí? Cuando dentro de la enseñanza de la historia hablamos de herramientas y metodologías provenientes del periodismo, básicamente se le baja la calidad, ¿no?, a la investigación histórica. Esto es una crítica fuerte también a cómo estamos nosotros asumiendo, por ejemplo, las fuentes primarias de nuestro conflicto, ¿sí? Porque ¿cuántos años tiene que tener el conflicto para ser relatado a través de fuentes, por ejemplo, periodísticas? Podemos agarrar ya lo que tenemos para hablar de la familia Uribe, pero por supuesto que sí, tenemos que hacerlo. Entonces, dejo ahí pensar también en la interdisciplinaridad como parte de este proceso metodológico crítico que enarbola, entre otras cosas, Rodolfo Walsh, Hugo Semmelmann, filósofo, que también lo retoma bastante en otro tipo de artículos. Ahora, vayamos entonces a la cierro con una cita. Quisiera traerles a ustedes un texto muy bonito que se llama El pueblo en vilo, del historiador mexicano Luis González y González, que de hecho es una de las piezas fundacionales de la microhistoria latinoamericana, y acá yo concuerdo con ustedes, Colombia tiene que pensarse continentalmente, de lo contrario no se entiende. Una de las cosas que dice, por ejemplo, en este libro es: la microhistoria es la historia a escala humana, ¿no? ¿Qué es lo humano y qué es lo no humano, ¿no? En esa vertebración de lo monstruoso también del relato histórico. Y otra de las cosas que va a decir en Pueblo en Vilo es lo siguiente, hablando de la metodología, ¿no? Intento aquí una historia diferente, no la del conjunto del país, ni siquiera la de un estado o una región, sino la de un pueblo. Me ocupo de los anónimos, de los humildes, de los que rara vez se asoman a las páginas de la historia. 1968. Después de estos por lo menos 60 años, vemos que la microhistoria ha variado, porque es que hoy se importan los nombres. O sea, en la mitad tuvimos un plan Cóndor, ¿no? Y toda la estratigrafía del conflicto regional que se va vertebrando respecto a ello nos lleva a nosotros a preguntarnos por el quién, el cuándo, el dónde. Entonces, yo creo que ahí la microhistoria sí ha generado un desplazamiento, que después lo vamos a ver justo a través de la biografía de los hermanos Uribe Vélez. Entonces, ¿por qué es importante cruzar, ¿no?, desde la perspectiva multiescalar a la familia Uribe Vélez, concretamente a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, para comprender la dinámica del conflicto colombiano? Y aquí me interesa pensar en los objetivos de la investigación histórica y los objetivos también de la formación política nacional, que no son menores, ¿no? Un poco lo que tú decías, que cuáles son los paradigmas en determinados cortes de nuestra modernidad violenta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, es que la macrohistoria te cambia la escala, pero a través de un sujeto podemos construir entonces ese punto en común, ¿no? Vamos a decir entonces que la escala, por ejemplo, la escala temporal de la macrohistoria va a hablar de siglos, va a hablar de milenios. Yo creo que hablar de Álvaro Uribe Vélez para el gran siglo XX colombiano, ¿no?, que se extiende con sus genocidios hasta el día de hoy, diríamos, y empezó con Uribe en 1914, no menos, ¿no? El reacomodo hegemónico de las oligarquías siempre se ha dado a través de magnicidios, siempre. Lo que estamos viendo ahora hace parte de esto, de un reacomodo hegemónico. Bueno, ya tuvieron 3 años de fiesta, me hacen un favor, se dispersan, ¿no? Pasó en los 2 años previos de la carrera de Uribe a ser asesinado. Él de hecho muere con una reforma laboral debajo del brazo. No es menor, 1914, miren todo lo que nos hubiéramos evitado, ¿no? 1948, bueno, el caso de Gaitán es también la relación funcional entre las élites más allá de su partido, que era lo que denunciaba Gaitán. El crimen de Gaitán fue denunciar la connivencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿sí? No le caía, y obviamente la utilización después de su nombre por parte del Partido Liberal para
limpiarse, ¿no? Pero el magnicidio de Gaitán responde a un reacomodo hegemónico. Vean ustedes, nace la OEA un mes después, en Bogotá. La OTAN, empezábamos nosotros a generar acuerdos con la OTAN en 1949, o sea, el asesinato de Gaitán permitió muchas cosas en términos de reacomodo, ¿no? Estratégico y hegemónico. Para esto nos sirve entonces la macrohistoria, para pensar la larga duración y para pensar la estructura política, en este caso, del Estado colombiano, porque es que Álvaro Uribe Vélez es muy importante por muchas razones, por los cuerpos sociales, si se quiere, discúlpenme la expresión, pero a él le gusta hablar en estos términos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Álvaro Uribe Vélez, yo definitivamente creo que fue un renovador por derecha institucional, ¿sí? Hay algunos que hablan de una revolución por derecha, o sea, la raigambre liberal conservadora con Álvaro Uribe Vélez va a explotar por los aires y necesariamente la composición partidaria de la nación va a cambiar. Y eso va a cambiar la capacidad de articulación entre los intereses de clase de las oligarquías colombianas, ¿sí? A través de esa transformación político-partidaria, ¿no? El esquema de seguridad de Álvaro Uribe Vélez también, de seguridad, el esquema de seguridad no de él, sino el esquema de seguridad para la nación, también va a ser muy interesante, ¿no? O sea, estamos hablando acá de los años de la, ¿cómo se llama? De la, se me va la categoría. La seguridad democrática, perdón, la seguridad democrática no fue un invento de Uribe Vélez. Recordemos que en el 2001, algo así como una seguridad democrática fue implementado por los Estados Unidos después de las Torres Gemelas, ¿sí? A esto se le va a llamar la etapa de securitismo. ¿Por qué le llamo yo a esta exposición Guerra y Globalización? No es mío tampoco. Esto, Guerra y Globalización, es una investigación muy interesante de un economista y sociólogo canadiense, Chossudovsky, muy interesante, que se llama Guerra y Globalización. Él analiza todo lo que empieza a ocurrir en términos de estructura nacional y neocolonial, también de los procesos de neocolonización, a partir de la guerra huntingtoniana que se desata en el 2001. Y habló de Huntington porque evidentemente tras la caída del muro de Berlín lo que se trataba era de hacer de la confrontación militar, entonces una apuesta de civilizaciones, ¿no? Y empieza entonces la guerra contra lo musulmán que nos trae hasta el día de hoy al desastre que estamos viviendo en Palestina. Pero esto se desata en el 2001, la desregulación de la seguridad, ahí va a tener un pico altísimo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la seguridad democrática de Uribe, no se nos puede escapar que el diseño de la transnacionalización de los conflictos viene del 2001 fuertemente andando, ¿no? Incluso podríamos irnos para atrás, pero acá de lo que se trata es de ver la privatización, entonces también de las herramientas de seguridad. Durante la era Uribe, en la presidencia, por ejemplo, vamos a tener firmas con la OTAN, las 7 bases yanquis, todo esto que no se nos puede olvidar, pero una cosa, sí, muy importante, entonces que la multiescalaridad nos permite a nosotros discutir en relación a la biografía de estos dos personajes, es acá algunos elementos, por ejemplo, paradigmas históricos de la era uribista, la desmovilización del paramilitarismo, esto es cortar la historia a machetazos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, Colombia tiene una experiencia primigenia de lo paramilitar desde los churabitas. Entonces, no, bueno, no le vamos a llamar churabitas, cortémosle la palabra, ahora se van a llamar autodefensas, cortemos la palabra, ahora se va a llamar paramilitar, cortemos la palabra, ahora. Entonces, esa forma de reescritura categorial ha sido muy afín a yo creo, a la oratoria negacionista, ¿no? de la ultraderecha uribista colombiana. Eso ha sido clave, poder seccionar y poder decir, no, esto no tiene que ver con lo que pasó hace 40 años, ni con lo que pasó hace 60, bueno, pero estamos en un ciclo de acumulación, ¿no? De reprimarización tremenda. Lo siguiente, énfasis en el conflicto interno, ¿no? Sobre todo hablando de la huella personal de Álvaro Uribe Vélez y lo que presuntamente ocurrió con su padre, ¿no? Presuntamente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Silvana Rabinovich, cuando habla de la victimización del Estado de Israel, es muy clara con esto. La victimización es parte contingente de la construcción de un Estado. ¿Quién es víctima y quién es victimario? Álvaro Uribe Vélez lo supo usar bastante bien. Entonces cuando se hace énfasis en el conflicto interno, que es como que ya nos viene en la cabeza, conflicto interno colombiano, conflicto interno, ¿qué conflicto interno? Miren, las variantes externas de este conflicto interno son muchísimas
y justamente se potencian al calor del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No hubo un sujeto más transnacionalizador del conflicto colombiano que Álvaro Uribe Vélez. O sea, el proceso mercenarial, ¿no?, de las fuerzas de seguridad colombianas empiezan, por ejemplo, con vínculos estratégicos hasta el día de hoy, desafortunadamente, con Israel. Entonces, en la época de Álvaro Uribe Vélez, después del 2001, y esto lo dice el BDS, el informe de BDS para América Latina después del 2001, las relaciones entre Colombia e Israel se potenciaron al 1000. El DAS usó tecnología de NSO Group, la misma empresa del Pegasus, ya desde el 2004. Con la tecnología israelí se asesinaron periodistas, sindicalistas, militantes y también se trató de cambiar la historia. Del conflicto interno tenemos que decir que tiene un montón de externo. Entonces, creo yo que esto hace parte del análisis historiográfico que nos permite a nosotros también disputar un sentido de soberanía y resiliencia frente a las acciones genocidas que no solamente implican la muerte, la desaparición, sino también la obturación de una historia nacional compartida. Muchas gracias.